Bien, señores, vamos a trabajar una parte importante denominada resultados, análisis de los resultados de investigación y investigación de resultados, así que vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta para hacer una tabulación de datos. Cuando tenemos que hacer una tabulación de datos, tenemos que decidir si los datos serán codificados o tabulados, y si estos serán manualmente en computadora. Y hemos aprendido a trabajar la codificación y el procesamiento de computadora a través del programa SPSS. Así que necesitamos además tener en cuenta qué variedades posibles tenemos, qué tipo de datos tenemos, si son cualitativos o cuantitativos, y qué tipo de análisis vamos a realizar. Personal y costo disponible. Ya que ustedes han aprendido en competencias propias a manejar el SPSS, no van a necesitar costos disponibles de personal que los pueda ayudar o necesiten ayudarlos en el SPSS, así que van a procesarlo a través de variables cuantitativas. Y para eso van a construir una base de datos, ¿verdad? Decidir qué clase de información debo codificar, dando a cada categoría de respuesta un código numérico, el cual deben ser tratados en forma cualitativa y cuáles en forma cuantitativa. Ustedes saben que si tenemos, por ejemplo, grado de instrucción, tenemos sin instrucción, primaria, secundaria y superior. Cuando ingresamos al SPSS le damos el valor 0, sin instrucción, 1 a primaria, 2 secundaria y 3 a superior. Si tenemos hombre y mujer, le damos el valor de 0 a mujer, 1 a hombre, no. 1 a mujer, 2 a hombre, porque ahí no son categorías ordinales, no hay nivel o jerarquía. Entonces hay que decidir qué códigos vamos a emplear. Sobre todo vamos a codificar lo que tiene que ver con la medida cualitativa. Luego hay que revisar las codificaciones. Pues si existen omisiones de los códigos inválidos, incoherentes o inverosímiles, van a generar sesgos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en una base de datos codificamos todo menos grado de instrucción superior? Entonces, cuando tengamos ese dato, no vamos a poder procesar la información. ¿Cómo hacemos entonces el análisis de datos? Habíamos conversado que existen pruebas para hacer el análisis de datos. Estas pruebas estadísticas o esas maneras de representar la información no son nuevas, o sea, se sabe qué tipo de prueba se usa para qué tipo de variable. Y tenemos la medida de tendencia central como la media, la moda y la mediana, que se usa ¿para qué variable? Para la variable de tipo cuantitativa. Cuando hablamos de la varianza de los datos, en el cual se emplea la desviación estándar, esta también se usa para variable de tipo cuantitativa, que es una varianza, una desviación estándar elevada al cuadrado. Cuando hablamos de la diferencia entre los datos, y vamos a ver si existe una diferencia estadísticamente significativa o no, estamos hablando de la prueba T o la prueba de chi cuadrado. ¿Por qué? Si nosotros queremos saber si existe diferencia estadísticamente significativa entre porcentajes, por ejemplo, del total de los que tienen cáncer de pulmón, ¿cuántos fumaban? Y compararlo con el total de los que tienen cáncer de pulmón en general, para saber si el cigarro es el que causa el cáncer de pulmón, tendremos con cáncer, sin cáncer, fumar o no fumar. Entonces, la diferencia entre los porcentajes de los que tienen cáncer y fumar versus de los que no tienen cáncer y fumar es la que va a medir la prueba del chi cuadrado. O sea, ¿qué va a permitir el chi cuadrado? Comparar porcentajes. Comparar porcentajes en la relación de dos variables. ¿Okay? Por eso que cuando entrenamos la lectura de un cuadro, para aprender a leerlo, habíamos dicho, del total de los que tienen cáncer, 80% fumaron, mientras que del total de los que no tienen cáncer, solo 45% fumaron. Esa diferencia del 80% contra el 45% vamos a saber si es estadísticamente significativa. Si es que es estadísticamente significativa, entonces diremos que hay relación entre variables. Es por eso que utilizamos esta diferencia entre datos. También hay otras que tienen que ver de relación entre datos. ¿Cómo así? Si nosotros sabemos que a medida que aumenta el peso, al revés, a medida que aumenta la talla, aumenta el peso, sabemos que puede haber una relación entre datos. A medida que aumenta la edad, ¿aumentará el peso o no? Si no, ¿cuánto pesaban ustedes más jóvenes? Mucho menos de lo que pesan ahora, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a los 17 años pesas 45 kilos, a los 21 años ya estás en los 60, a los 28 ya estás en los 75, y pasados los 35 ya pasaste los 90. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la edad podría aumentar el peso. Y estas pruebas para ver relaciones entre datos dentro de una misma única unidad de muestreo se le denomina
la prueba, por ejemplo, de regresión lineal. Yo veo la variable independiente en el eje de las abscisas o X versus la variable dependiente en el eje de ordenadas o Y, y veo la influencia de mi variable independiente con la dependiente, y para eso tenemos la prueba como regresión lineal, que ya lo hemos practicado y lo hemos hecho en la computadora cuando hemos hecho el SPSS. ¿Sí? Entonces acá tenemos también, además, la recta de regresión se confirma a través de un coeficiente, el coeficiente de correlación de Pearson. Y habíamos dicho, señores, que el coeficiente de correlación de Pearson no es otra cosa que la prueba que permite expresar el porcentaje de influencia de una variable cuantitativa en otra variable cuantitativa. ¿Qué significa eso? Yo sé que la edad influye en el peso, pero ¿en qué porcentaje? ¿Será en el 100%? Oye, él tiene 40 años y pesa 60, yo tengo 40 años y peso 100. Entonces, ¿será solo la edad o tendrá que ver la talla? De repente la talla también influye, todo lo que te has comido el fin de semana influye, la cantidad de horas de ejercicio influye, la cantidad de horas de durmiendo influye, la cantidad de carbohidratos que has comido influye, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de el coeficiente de correlación de Pearson, estamos hablando de porcentaje de influencia. Entonces, tenemos que la edad, si calculamos esto, podría influir en tal porcentaje. El coeficiente de correlación de Pearson, que ya lo hemos trabajado, dice de 0 a 25 no hay correlación. De 0,26 a 0,50 la correlación es baja. De 0,51 a 0,75 la correlación es media. De 0,76 a 1 la correlación es alta. De acuerdo al nivel de correlación de Pearson, sabremos si hay influencia entre variables. Por ejemplo, si tenemos nosotros 0,38 entre la correlación de la edad y el peso, será baja, media, alta la correlación. Será correlación baja. Porque habíamos dicho de 0.025 no hay correlación, 0.26 a 0.50 la correlación es baja, 0.51 a 0.35 correlación media, 0.76 a 100 alta correlación. Entonces, si tenemos 0.38 es una baja correlación. Oye, la edad sí influye en el peso significativamente, pero solo en el 38%. ¿La talla también influye en el peso o solo en el 15%? 15% y 0,15 no hay correlación. Oye, la dieta influye en el peso, el número de horas que hacen ejercicio influye en el peso. ¿Y cuánto es? 0.73. Correlación media. ¿Entienden? Entonces el índice de correlación de Pearson se usa acompañando la red de regresión de mínimos cuadrados o la regresión lineal que hemos practicado en el SPSS cuando relacionamos dos variables, una independiente con otra dependiente.